hay muchas decisiones que son de mercadeo, decisiones que son de punto de venta, decisiones que son de producto, hay algunas decisiones que son de producción y otras que son simplemente de utilidades y rentabilidad, ¿verdad? Siempre al final, si usted va a lanzar un producto, tiene que ver con rentabilidad, ¿verdad? ¿Cuál es la rentabilidad de ese producto? ¿Cuánto se va a vender? A menos que tenga otro objetivo, como en este caso, que hay muchas empresas que están lanzando productos para afrontar la crisis, ¿verdad? Que lanzan, por ejemplo, un producto, una leche que es más barata, porque son productos básicos, un papel higiénico que es más barato, para cooperar con la crisis. Pero en general, nosotros las decisiones que vamos a ver aquí, como no tenemos todo ese entorno ético, ni tenemos todo ese entorno, ¿verdad?, de otras decisiones de largo plazo y de sobrevivencia de la empresa, entonces vamos a basar nuestras decisiones en estos casos específicos solamente en aquellas que reducen el costo o que aumentan la utilidad, ¿verdad? En estos casos específicos. Claro que en la empresa las decisiones son mucho más complejas. Yo podría tomar una decisión de corto plazo que atente contra la supervivencia en el largo plazo. Y eso hay que analizarlo. Puedo tomar una decisión de canibalizar uno de mis propios productos, como hizo la Mac, ¿verdad? Ellos mismos y los iPhone. Ellos mismos, bueno, ellos fueron los que inventaron este sistema en que ellos mismos son su propia competencia y un producto anula al anterior. Esas son decisiones que se toman en las empresas. Y usted podría decir, bueno, al final, ¿cuál es el objetivo? El objetivo no siempre es la rentabilidad. El objetivo es a veces ser el primero en el mercado, ¿verdad? Tener como una imagen y que lo que yo produzco y hago siga esa imagen, ¿verdad? En ese caso, por ejemplo, es muy diferente la posición que tiene Microsoft con la posición que tiene Mac, ¿verdad? Son posiciones totalmente diferentes. Sus productos son como más conservadores, ellos abordaron el tema más bien de la estandarización del producto, ¿verdad? Ellos fueron los que inventaron, bueno, que las llaves estas de USB tuvieran la misma forma, porque antes había muchas, y entonces usted compraba una y no calzaba con su computadora, etc. Ellos, desde su visión, todo tenía que ser estandarizado. Desde la visión de Mac, era exclusividad, ¿verdad? Es un producto que es para esa línea y entonces usted tiene que los productos de Mac están totalmente separados, ¿verdad? Yo no puedo tomar, no sé, un audífono de Mac y ponérselo a otro aparato porque no coincide, o más bien al revés, no puedo poner un audífono cualquiera en una Mac. Esas posiciones también son decisiones que toman las empresas. Y no todas tienen que ver con rentabilidad o con costos, ¿verdad? Pero nosotros, en estos casos sencillos, vamos a tomar las decisiones solo basados en rentabilidad o en costos. Y también hay muchos aspectos éticos, ¿verdad? Hay muchos aspectos de ambiente, aspectos de reutilización del producto, ¿verdad? Por ejemplo, usted podría pensar, bueno, eso de que sale un iPhone y anula a los 2 años el anterior, de eso crea mucha basura, ¿verdad? Eso crea una cantidad de basura increíble. Bueno, esos temas éticos también tienen que analizarse en las empresas, ¿verdad? Eso también tiene que ver, bueno, cómo se van a reutilizar los productos, como si yo opto porque las botellas que eran de cristal ahora van a ser de desechables, bueno, esa es una decisión que no solamente es económica, debería también tener un componente ético, ¿verdad? Y ambiental y de responsabilidad social. Pero aquí en estos ejemplos sencillos que nosotros vamos a ver, pues no vamos a tener todo ese entorno porque complicaría muchísimo las decisiones y entonces sí se van a basar en costos y en rentabilidad. Para esas tomas de decisiones vamos a implementar un análisis marginal y aquí yo siempre les digo, si es cierto que yo podría incluir todos los datos en las decisiones y me va a dar lo mismo, ¿verdad? Pero no estoy haciendo un análisis marginal. Un análisis marginal es considerar solo los ingresos y costos que varían si yo varío el curso de acción, ¿verdad? Entonces, eso vamos a aprender a hacerlo aquí y lo vamos a aprender a hacer con pocos datos. Imagínense en una empresa si yo no hago un análisis marginal la cantidad de datos que tendría. Hay que aprender a separar
los elementos de costos y de ingresos que sí se refieren a una decisión en específico. Y los que no tienen relevancia, ¿verdad? Porque no cambian si yo cambio la decisión. ¿Verdad? Yo digo, bueno, bueno, vamos a ver después los casos. Es la importancia del modelo para la toma de decisiones de corto plazo. Lo primero es que hay que entender que está basado en algunos supuestos que vamos a revisar ahora y que solo sirve para tomar decisiones de corto plazo porque las decisiones de largo plazo implican inversiones fuertes en maquinaria que es muy difícil que usted deshaga después. Aquí estamos hablando de cosas que usted puede decir, bueno, sí, voy a contratar 1 o 2 empleados o voy a cambiar esta máquina por mano de obra, o, ¿verdad? Que es como decisiones de más corto plazo. No implican grandes inversiones de capital que después, de ahí, si usted toma una mala decisión, no puede como echarse para atrás. Hablamos de costos de oportunidad también, ¿verdad? Para que sepan que no solamente hay costos de una decisión, sino hay costos que se sacrifican por tomar esa decisión. Y algunos tipos, no vamos a ver todos, pero algunos tipos de decisiones de corto plazo. Y finalmente terminamos con el costeo basado en actividades, que lo vemos muy rápidamente, porque eso sería tema para un curso específico de costos basado en actividades. La contabilidad de costos tiene que apoyar los planes y la formulación de presupuestos, eso lo sabemos. Yo no puedo tomar decisiones con respecto a lo que va a suceder el año entrante si no tengo los costos de los productos, si no entiendo la estructura de esos costos, ¿verdad? Yo no puedo simplemente decir, vamos a agregarle al papel higiénico un perrito grabado en las hojas, porque eso tiene un costo de producción, ¿verdad? Hay que hacer toda una planificación y formulación y para poder hacer eso yo necesito conocer muy bien cómo funciona mi empresa. Hay que realizar comparaciones, ¿verdad? Después de que ya yo hice el presupuesto y ya empecé a funcionar, pues periódicamente se va analizando si se está cumpliendo ese presupuesto, ¿verdad? Si los resultados reales se apegan con eso que yo estimé. Ya nosotros lo hicimos aquí con una parte muy pequeña de la empresa, por lo menos vimos algunos ejemplos de cómo se hacen costos estándar y después se van comparando conforme lo que va ocurriendo. Pero eso se hace a todo nivel, ¿verdad? Eso se hace también con las campañas de publicidad, se hace con todo lo que la empresa tiene, ¿verdad? Con las necesidades de flujos de efectivo, si se van a requerir préstamos, todo eso se estima y se presupuesta. Con eso logramos medir qué tan cerca está la ejecución del trabajo del nivel de eficiencia que se quería, ¿verdad? Eficiencia y eficacia que se quería al principio. También la contabilidad nos permite evaluar y controlar los inventarios. Por supuesto que ese fue, ¿verdad?, la orientación original, pero ahora pues tiene mucho más objetivos. Y determinar los costos de producción que necesitamos para poder hacer esa formulación de presupuestos. Porque si yo no tengo el costo de producción, pues tampoco podría saber cuál va a ser el precio de venta y cómo tendría que, sí, cuáles son la contratación de personal, los materiales que voy a ocupar, las rentabilidades que voy a tener, dónde las voy a utilizar, etc. Hay que conocer toda esa estructura de costos y de rentabilidades para saber cómo la empresa produce esa utilidad neta en el estado de resultado. Y la principal labor de un gerente siempre es tratar de anticipar lo que va a suceder, ¿verdad? La labor de un gerente no es ser operativo, para eso tiene un montón de personas, ¿verdad? Si es para hacer la producción de hoy, pues ahí tiene el gerente de producción. Si es las ventas y controlar el cobro, y para eso tiene el gerente de ventas. El gerente general está ahí para tratar de anticipar lo que va a pasar o lo que él quiere que pase, ¿verdad? Es ver el futuro, esa es su principal actividad. Tiene que proyectar cuáles son los cambios que necesita en el producto, en la planta, en los métodos de producción, de distribución y de control, para saber qué es lo que cuál es el camino que tiene que seguir la empresa, ¿verdad? ¿Cuál va a ser el futuro de la empresa? Cuando hablamos de decisiones de corto plazo en el área de producción, estamos hablando de decisiones como si usted quiere seguir fabricando una pieza, ¿verdad? O si la va a comprar, ¿verdad? No la hace usted, sino que la compra ya terminada.
De las líneas de producción, si tiene que eliminar alguna, ¿cómo es que usted elige esa línea que va a eliminar o cómo es que agrega una? Si alguien le ofrece un pedido a un precio especial, ¿cómo se toma la decisión de aceptarlo o rechazarlo? ¿Verdad? Un precio que no es el que usted tiene, a un precio más bajo. Alguien le dice, bueno, usted vende normalmente 100,000 unidades, bueno, yo le puedo comprar 100,000 unidades, todas, se las puedo comprar todas, pero no se las puedo comprar a ese precio. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo se escoge si se acepta o no ese pedido? También la empresa con sus recursos limitados tiene que decidir cómo los va a utilizar, en cuáles productos, la cual va a ser esa mezcla óptima de líneas de producción o de productos para obtener la mayor utilidad. ¿A cuál le da más importancia? ¿A cuál le dedica mayor cantidad de recursos? ¿Verdad? Y cómo es que escoge entre esas líneas. Y finalmente, bueno, algunas, porque hay muchísimas decisiones. Si va a subcontratar alguna parte de las operaciones o va a fabricar desde cero la unidad, ¿verdad? Yo podría decir, bueno, no voy a comprar desde el alimento de los pollos y los pollitos, voy a comprar ya el pollo listo para destazar. O si voy a comprar desde el pollo y el pollito, ¿verdad? Y voy a empezar todo el proceso de la línea de producción de manera horizontal. Para tomar estas decisiones, lo primero que usted tiene que separar o decir es cuál es el problema. ¿Cuál es el problema que tengo? Porque si yo no tengo restricción de recursos, pues puedo producir todo lo que quiera. Si yo pudiera vender en el mercado todos mis productos, pues entonces el que voy a vender es el más rentable. ¿Para qué voy a vender los demás? ¿Verdad? Si tengo uno que me deja 5 colones, el otro me deja 6 y el otro me deja 10 y no tengo restricción ni de demanda de ese producto, ni de recursos, pues voy a producir el que me deja 10. ¿Verdad? Pero ese no es, siempre va a haber una limitación, o en el recurso, ¿verdad? Porque no me alcanza para producir de ese todo lo que la demanda quiere, o de demanda, porque sí tengo el recurso para producirlo, pero no puedo vender tantos, mi mercado no es tan amplio. Por eso es que hay que recopilar toda la información relacionada con el problema, ¿verdad? Decir, bueno, sí, está bien, tengo estos recursos, estos son los productos, estos son los costos variables de cada producto, estos son los costos directos asociados a este y al otro, ¿verdad? Y tomar las decisiones sobre la base de los datos. Como les digo, nosotros vamos a tener siempre datos financieros. Aquí no vamos a tener implicaciones económicas de largo plazo, ni ambientales, ni legales, ¿verdad? Nosotros suponemos que eso, ahí no hay ninguna restricción. Cuando tengo varias posibilidades, ¿verdad? Porque yo podría así decidir producir el producto A, B o C, pues analizo todas las alternativas y de esas veo cuáles son factibles primero y después, en el caso de nosotros, cuáles son las que generan el menor costo o la mayor rentabilidad. ¿Verdad? Eso es lo que vamos a escoger. Por supuesto que en las empresas se analizan otros factores que son cualitativos, ¿verdad? ¿Cuál produce menos contaminación? ¿Cuáles son más aceptados por el público? ¿Cuáles produzco porque son complementarios de otros, ¿verdad? En la panadería, porque es que yo vendo mantequilla. Bueno, no es porque produzco la mantequilla, es porque la gente que llega a comprar el pan compra también la mantequilla y la leche. Y si yo no los tengo, pues se van a ir a otra panadería donde sí los tenga. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que usted decide no basado exactamente en el costo de ese producto o en la rentabilidad de ese producto, sino por la forma en que se vincula con otros, por la demanda, por la competencia, por el medio ambiente, etcétera, ¿verdad? Esas son lo que llamamos factores cualitativos. Que como les digo, nosotros podemos mencionarlo, pero no los vamos a poner en las decisiones. Porque no los vamos a tener, ¿verdad? No vamos a tener ese dato para saber si yo produzco este producto, entonces voy a generar más contaminación que en el otro. Esos datos no los vamos a tener. Vamos a tener solamente números relacionados con costos, rentabilidades, etc. De esas, pues seleccionamos la alternativa que genere mayor beneficio. En el caso nuestro, el beneficio se va a ver limitado a lo que es rentabilidad o costos, ¿verdad? No vamos a ver
más allá de eso porque no vamos a hacer ejercicios tan complejos. Y finalmente, pues sería implementar la solución y medir si realmente se comportó como lo habíamos planificado. En la elección de la alternativa como principio básico, vamos a aceptar la alternativa que sea factible, ¿verdad? Primero, porque a veces usted me dice, sí, profe, pero es que yo dije aquí mi utilidad es más alta, sí, pero no tenía la capacidad para producir lo que usted está diciendo, ¿verdad? Entonces, hay que revisar eso. Primero hay que revisar si realmente los recursos alcanzan para hacer que esa posibilidad sea factible o no tenía la demanda para ese producto. Entonces hay que revisar eso, las limitaciones de recursos de la empresa y del ambiente. Y ya una vez viendo que es factible, pues cuál es la que deja el mayor ingreso o el menor costo. Y en las empresas, pues eso sería sin desmejorar las condiciones futuras, pero como les digo, nosotros esos datos no los vamos a tener, ¿verdad? Sin desmejorar las condiciones futuras, sin causar daño al ambiente, cumpliendo con su responsabilidad social, etcétera. El análisis marginal es una herramienta útil, pero hay que saber que solo es un análisis inicial, ¿verdad? Después de ese análisis inicial, pues hay que discutir muchas implicaciones, hacer cálculos, etcétera. Es un análisis sencillo, lo van a ver en los casos que nosotros tenemos, da como una idea inicial para saber si el negocio podría funcionar o no. Y lo primero que analizamos, bueno, es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio supongo que ya lo han visto en finanzas, que lo vieron en investigación de operaciones y lo deben haber visto varias veces. El punto de equilibrio es el punto en que la empresa ni gana ni pierde, porque los ingresos totales son iguales a los costos y gastos totales. Entonces, en ese punto, ni gana ni pierde. A partir de ese punto, va a empezar a generar utilidades, pero antes de ese punto, va a generar pérdidas, ¿verdad? Esa es la cantidad de unidades que necesita producir y vender para no tener ni pérdidas ni ganancias. Es como el punto mínimo. ¿Por qué me sirve saber el punto de equilibrio? Bueno, porque si yo tengo varios proyectos y en esos proyectos todos los productos son iguales, pero hay uno que tiene un punto de equilibrio a una cantidad de unidades más baja o más alejada de lo que yo espero vender, por ejemplo, si tengo una que su punto de equilibrio es 1000 y yo espero vender 3000, pero tengo otra que su punto de equilibrio es 2000 y yo espero vender 3000, pues por supuesto que escojo la que está más alejada de su punto de equilibrio, porque tengo un rango de movimiento mayor y menos riesgo, ¿verdad? Tengo que producir y vender menos para alcanzar el punto donde no gano ni pierdo. Entonces, este punto de equilibrio se calcula separando los costos fijos de los variables. Ahora vamos a ver algunos casos. Y haciendo un análisis de cuál es la utilidad que deja cada producto cuando yo lo produzco y vendo. Entonces, si un producto lo vendo en 15, mi costo es 10, la utilidad marginal es 5. Mi costo variable es 10. Por cada producto que yo vendo, gasto 10, entonces mi utilidad marginal es 5. El costo marginal es 10 y el ingreso marginal es 15. ¿Verdad? Eso es por cada unidad de producto, es totalmente variable. Es lo que yo gano o consumo cada vez que produzco o vendo una unidad. Y el punto de equilibrio, yo sé que ustedes ahí tienen unas fórmulas y todo, pero a mí no me gusta que se aprendan las fórmulas porque cuando hay casos reales, usted no se acuerda, primero de la fórmula y segundo, es muy difícil analizar con una fórmula un caso real. Entonces, hay que recordar qué es el punto de equilibrio. El punto de equilibrio es un punto en que los ingresos totales son iguales a los costos totales. Ese es el punto de equilibrio. ¿Cómo calculo yo estas dos cosas? Pues depende de los datos que tenga, ¿verdad? Entonces, el ingreso total, yo siempre lo calculo precio unitario por unidades vendidas, ¿verdad? Ese es mi ingreso total. ¿Cuánto le cobro yo al cliente por cada unidad y cuántas unidades vendí? Los costos totales abarcan tanto costos variables, que dependen de la cantidad vendida, como costos fijos, que son independientes de lo que yo venda.
Ahí hay que revisar, sí, cuántos costos variables tengo para este producto, cuántos costos fijos tengo para este producto y entonces calcular el punto de equilibrio. Vean que si al final, por ejemplo, aquí si usted ve, bueno, a la hora de despejar, digamos que el precio es 6 y la cantidad yo la desconozco. Y mi costo variable es 4 y la cantidad pues la desconozco, lo que estoy averiguando es eso, ¿verdad? ¿Cuál es la cantidad que tengo que vender para cubrir estos costos fijos de 200,000 y no perder nada, ni ganar ni perder? Despejando, paso las X para un lado y dejo los montos del otro, ¿verdad? Aquí me quedan 2X entre, ¿verdad? Para 200,000 de costos fijos y sí, al final siempre va a ser costos fijos entre utilidad marginal. Así es cierto, o sea, la fórmula lo que les dice es eso, que el punto de equilibrio es costos fijos entre precio menos costo variable, que es la utilidad marginal. Pero no es bueno que se aprendan la fórmula porque a veces en los ejemplos usted tiene la cantidad que va a vender, en los ejemplos reales. Lo que no tiene es el precio que le tiene que poner o el costo al que tiene que producir esa cantidad. ¿Verdad? Ya tiene un pedido y le dicen, sí, les vamos a comprar 10,000 unidades. O tiene ya la utilidad que se quiere ganar en ese pedido. Y entonces usted dice, bueno, ¿cuál es el precio al que lo tengo que vender? Y si lo hacen con fórmula, pues primero no tiene ninguna lógica, porque la fórmula, si usted se la aprende de memoria, pues no le va a servir para todos los casos. Y segundo, no puede hacer un análisis integral con una fórmula. Es mejor que entienda cómo funciona. Sí, al final yo puedo usarlas y ya sé de dónde sale. Aquí lo que vemos es que 100,000 unidades, cuando la empresa que tiene costos variables de 6, precio variable que es 6, porque el precio siempre es variable, ¿verdad? Siempre está en relación al producto. Y costo unitario de 4 con costos fijos de 200, tiene que vender 100,000 unidades para que su ingreso, va a ser 100,000 unidades por 6, sea igual a su gasto, que sería 4 por X, ¿verdad? Que son 100,000, 400,000 más 200,000 son 600,000 de colones, ¿verdad? 600,000 de ingresos, 600,000 de gasto, no tiene utilidad ni pérdida. Y el análisis no es ese, ¿verdad? El análisis no es decir, sí, X es mi punto de equilibrio, no, el análisis es decir, sí, X es mi punto de equilibrio, son 100,000 unidades, en esta comunidad yo no puedo vender 100,000 unidades. Ah, entonces ese producto hay que desecharlo. O X, que es mi punto de equilibrio de 100,000 unidades, y yo voy a vender 400,000, estoy muy alejada y de mi punto de equilibrio, ese proyecto tiene poco riesgo comparado con otro que esté más cerca de su punto de equilibrio, ¿verdad? El análisis no es decir, sí, mi punto de equilibrio es 100, aunque es lo que a ustedes se les va a pedir, ¿verdad? Porque estamos simplemente viendo los casos. Lo que pide la realidad es otra cosa. Lo que pide la realidad es decir, bueno, si voy a vender bombillos y voy a hacer una tienda de bombillos, ¿cuántos bombillos necesito vender? 100,000. Yo aquí no puedo vender 100,000 bombillos, ¿verdad? No, no hay una tienda donde usted pueda vender 100,000 bombillos. Entonces el proyecto no es factible, ¿verdad? Aunque ya usted encontró su punto de equilibrio. El modelo de punto de equilibrio es solo eso, es un modelo, ¿verdad? Hay que analizar muchísimas otras cosas porque está suponiendo primero que no hay modificación, no importa si usted produce 100,000 o 50,000 o 300,000. Y eso no es cierto, ¿verdad? No es cierto que los costos fijos se van a mantener fijos en 200,000 aunque yo produzca 300,000 unidades en lugar de 100,000. Y no es cierto tampoco que la mano de obra va a funcionar igual, porque entre más empleados tengo yo, pues más complejo se vuelve el proceso y tengo que tener más niveles de supervisión y los niveles de supervisión no tocan la materia prima y entonces ellos no producen, ¿verdad? Proporcionalmente se van a aumentar sin ninguna relación con el volumen de producción. Además, no es cierto que yo pueda vender la cantidad que quiera en el mercado al mismo precio. Entre más quiera vender, menor va a tener que ser el precio, ¿verdad? Y entonces así hay muchas cosas que el modelo de punto de equilibrio supone y que nosotros tenemos que entender, ¿verdad? No simplemente decir, sí, entonces sí, yo puedo vender 100,000 unidades a ese precio, a esos mismos 6 colones. No, hay que ver si realmente se mantiene el precio, si realmente se mantienen los costos a ese nivel, etc. ¿Verdad? Hay que ver el valor del dinero, el tiempo
Eso tampoco lo considera el modelo de punto de equilibrio, ¿verdad? Está suponiendo, usted podría decir, bueno, sí, sí voy a alcanzar mi punto de equilibrio a lo largo del mes o a lo largo del año, pero no está tomando cuánto vale el dinero en el tiempo. Se supone que la función de ingresos y la función de costos tienen un comportamiento lineal, lo cual tampoco es cierto, ¿verdad? Se ha visto que los costos van a tener una curva. No es este comportamiento que está aquí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, estos son mis costos. Si fuera totalmente variable, estos son mis ingresos, estos son mis ingresos, ¿verdad? Esta línea que está aquí arriba es la de ingresos. Vean la que aquí está abajo, por debajo del costo, por eso me genera pérdida. Esta línea que está aquí es la línea de costos. Eso no es cierto. No es cierto que yo a cualquier nivel de producción voy a tener este costo fijo, ¿verdad? Vean que aquí empieza con este costo fijo, que digamos son los 200,000. Puede ser que ya a cierto nivel de ingresos, a cierto nivel de unidades, tenga que subir ese costo fijo, ¿verdad? Y puede ser también que el costo variable empiece a hacerse como una curva, porque cada vez es más barato comprar materia prima si yo compro volúmenes altos, por ejemplo. Entonces, no es cierto que sea tan lineal el comportamiento ni de los ingresos ni de los costos, ¿verdad? Igual con los ingresos, yo no podría vender toda la cantidad que quiera de unidades a los mismos 6 colones. Va a llegar un punto en que ya el cliente está saturado y dice, no, y ahora si se las compro a 5. Y ya no, si se las compro a 4, ¿verdad? Bueno, entonces esas cosas hay que tomarlas en cuenta. Existe una sincronización, ¿verdad? Lo que supone el modelo es que yo decido producir y vender prácticamente al mismo tiempo, ¿verdad? Es inmediato. Produzco y vendo, produzco y vendo. Y no es cierto, hay que mantener inventarios, eso tiene un costo, etc. También supone que yo puedo diferenciar completamente costos fijos de costos variables, que eso también vimos que es muy difícil. Hay costos variables, por ejemplo, la mano de obra. Sí es cierto que yo contrato un empleado y entre más empleados los que trabajan con el producto, pues más puedo producir. Pero tampoco es tan cierto que yo los pueda despedir de un momento a otro, ¿verdad? Decir, bueno, ya ahora voy a producir 50,000 productos, entonces despido toda mi mano de obra. O la vuelvo a contratar porque voy a producir 100,000. Eso no es tan cierto que esté tan vinculado. Y ya por tenerlo contratado, pues sí, él tiene una capacidad para producir entre, no sé, entre 10,000 unidades si quiero y 15,000 unidades. Y además, estamos suponiendo que si yo varío el precio o varío el costo o varío los costos fijos, pues eso no me afecta las variables entre sí, ¿verdad? No están como relacionadas. Entonces, no me afecta un cambio que yo haga en el precio, no me afecta el costo. Cuando yo voy a tomar decisiones de punto de equilibrio para varios productos, lo que hago es calcular el margen de contribución de cada uno. Con ese margen de contribución voy a hacer una ponderación con respecto a la cantidad de unidades que yo espero vender de cada producto. Y calculo un margen ponderado. Y con ese margen ponderado, pues vuelvo a hacer el análisis de punto de equilibrio y después vamos a ver que se decide cuántas unidades se producen de cada uno de esa mezcla, ¿verdad? Porque no es cierto que la empresa produce un solo artículo, produce varios. Y en muchos casos, ¿verdad? Como les he dicho, nosotros lo hacemos como si fueran productos independientes. En muchos casos lo que tengo es un nivel de ventas. Y en ese nivel de ventas lo que tengo son márgenes de rentabilidad. Y entonces yo calculo una mezcla de productos con esos márgenes de rentabilidad. El análisis marginal me ayuda porque yo sí puedo separar, ¿verdad? Hacer como, me obliga, por ejemplo, a separar los costos variables de los fijos, a calcular rentabilidad por producto. Es una simplificación del proceso de producción, pero sí, por lo menos me dice, como en el caso de las tiendas, de la tienda estas que les digo, usted va a abrir una tienda, va a abrir una tienda de colchones y entonces su punto de equilibrio le dice que tiene que vender 2,000 colchones por mes. E inmediatamente usted dice, no es factible, ¿verdad? No es factible porque yo en esta localidad no voy a vender nunca 2,000, o la población que hay aquí no alcanza para que se vendan esos
2.000 colchones. Eso, ¿verdad? Le da una luz de cuál sería el volumen de ventas que usted tendría que alcanzar. Voy a poner una fotocopiadora. El alquiler de la fotocopiadora son 200.000 colones por mes. Y el alquiler del local son 400.000 colones por mes. Y entonces yo calculo cuántas fotocopias tengo que vender para poder mantener esos dos costos fijos. Vean que no estoy incluyendo ni la persona ni nada, ¿verdad? Solo esos dos costos fijos. Bueno, si yo logro, si calculo un número de copias y yo digo, sí, esto es razonable, sí puede ser que yo tenga 1.000 personas al día pidiendo tantas fotocopias. Bueno, entonces yo sigo con el negocio. Si no, lo descarto porque no es probable, no es factible. Hay que hacer una clasificación de los costos que están involucrados en las decisiones, ¿verdad? A veces la empresa ya tiene unos costos fijos a los que no puede renunciar aunque elimine una de sus líneas de productos. Lo que significa que si yo tengo un gerente que gana 1 millón y elimino una línea de los productos, pues ese gerente va a seguir ganando el millón. Y si tenía 3 líneas y ahora tengo 2, pues esas 2 líneas tienen que quedarse pagando ese millón de colones del gerente. ¿Verdad? Es un costo que yo no puedo cambiar. Hay costos hundidos que yo no puedo cambiar. Ya compré una máquina y la voy a desechar. Y hay gente que me dice, bueno, pero es que ya ¿por qué sigue poniendo la depreciación? No es que la depreciación, ¿por qué no pone la depreciación en la toma de decisiones? Es que ya no tiene nada que ver la máquina. ¿Verdad? La decisión nueva no es desechar la máquina. Porque la máquina ya está comprada. ¿Verdad? A menos que la máquina se pueda vender, en cuyo caso sí sería un ingreso adicional de tomar la decisión de no usarla o usarla, pero el costo de comprarla ya se hizo. Ya no puedo decir, bueno, ahora me voy a repetir que me vuelvan el dinero, ¿verdad? Eso no entraría en la decisión. Por eso, cuando nosotros vamos a tomar decisiones, sí nos basamos en hechos y cifras, ¿verdad? Nos basamos en hechos y cifras. Hay que tratar de ser balanceados entre lo negativo y lo positivo, porque si usted fuera muy negativo, pues simplemente no lleva a cabo ninguna de los proyectos. Entonces hay que tener una posición balanceada, hay que ser creativo, pero también hay que seguir las normas. No es que yo puedo hacer siempre lo que yo quiera. A veces tengo todo un reglamento de en lo que puedo invertir o en lo que no puedo invertir. ¿Qué fue lo que pasó con el Banco Anglo? Que se pusieron a invertir en instituciones en las que no se podía invertir porque no se lo permitía su reglamento. Entonces sí, yo puedo ser creativo, pero siempre hay que seguir la normativa. Análisis marginal lo vamos a usar para aceptar una orden especial. Una orden especial es cuando alguien me solicita que yo le produzca lo mismo que ya vendo, ¿verdad? Pero a un precio reducido. En eso hay que tomar en consideración si tengo capacidad instalada adicional para hacer ese pedido especial, si la contribución de ese pedido especial es rentable, ¿verdad? Si es positiva y si tiene costos de oportunidad, ¿verdad? Porque hay que agregar eso a la decisión. Otra decisión que vamos a ver es la composición óptima de líneas, ¿verdad? Que puede ser que no tenga ninguna restricción, o sea, yo puedo producir lo que yo quiera porque el mercado me va a aceptar lo que yo quiera y tengo los recursos para producirlo. En ese caso, yo vendería solo el producto que es más rentable. O puede ser que tenga una restricción de demanda, en cuyo caso vendo el producto más rentable hasta que ya la demanda no lo acepte y después los demás. ¿Verdad? O puede ser que tenga una restricción tanto de demanda como de capacidad. Y entonces ahí sí tengo que hacer un análisis que ahora a ustedes les va a quedar muy bien porque antes se hacía a mano, pues ahora lo pueden hacer en Excel. Y ya ahora, antes se usaban solo 2 variables porque lo tenían que hacer a mano, pero ahora podemos usar en Excel todas las variables que queramos. ¿Verdad? Entonces puede ser una restricción de demanda y una restricción de capacidad o varias restricciones de demanda y varias restricciones de capacidad. También decidimos si se va a eliminar un producto o no. En ese caso tenemos que considerar los ingresos y costos directamente relacionados con ese producto, ¿verdad? ¿Qué ingresos me genera ese producto y qué costos me genera ese producto? Y yo sé que son directamente de ese producto porque cuando yo elimino la línea, se eliminan esos costos y esos ingresos.
¿verdad? Si hay costos que permanecen a pesar de que yo elimino la línea, ese no era un costo del producto, ese es un costo de la fábrica. Luego hay decisiones de fabricar internamente o por medio de terceros, ¿verdad? Hay que calcular el volumen de ventas al que sería indiferente para la empresa comprarle a un proveedor el producto o fabricarlo. Que lo vamos a ver ahí, tiene que ver con el costo fijo que significa fabricar ese producto, porque comprarlo es un costo totalmente variable, ¿verdad? Comprar un producto tiene un costo que es totalmente variable, que se incrementa cuando yo compro el producto, nada más. Si no lo compro, pues el costo es cero. Pero fabricarlo sí tiene costos fijos y variables, ¿verdad? Tengo que comprar una máquina, tengo que contratar personal, entonces voy a tener algunos costos fijos y algunos costos variables. Y además, en este caso, pues el costo variable de producir debería ser menor que el costo variable de comprar, porque si el costo variable de comprar es menor, pues no hay decisión que tomar, simplemente compro, ¿verdad? Porque producir no tiene ninguna lógica. Luego hacemos los procesos de procesar o vender, ¿verdad? También, que es como el de comprar el producto o producirlo. Y finalmente la fijación de precios. Que ahí vamos a ver que hay muchas formas de fijar los precios. En general los precios se fijan, no los fija uno, porque uno no es tan grande como para fijar el precio, ¿verdad? Las empresas en Costa Rica son pequeñas, los precios vienen ya determinados por la competencia. Tendría usted que ser demasiado grande, por ejemplo, la cervecería, para decir, bueno, entonces yo voy a vender mi cerveza a tal precio y el que la quiera comprar, que la compre y el que no, no. ¿Verdad? Pero en general las empresas pequeñas lo que hacen es competir porque han personalizado el producto, no pueden competir por precio, el precio viene impuesto. ¿Verdad? Una panadería que pretenda competir con Spoon, por ejemplo, ya tendría que hacerlo por calidad y de otra manera, porque no es difícil en el nivel, ¿verdad? Si está en ese mismo nivel, porque hay diferentes tipos de panadería dependiendo cómo usted se ubique, pero tendría que revisar si realmente puede competir porque el volumen, que ya vimos que el volumen diluye los costos fijos y hace que las empresas grandes tengan costos unitarios inferiores porque tienen mayores volúmenes de producción entre los que pueden disolver sus costos fijos. Eso es difícil para una empresa pequeña. Una empresa pequeña compra su máquina, produce pocas unidades y entonces esos costos fijos puede ser que le encarezcan un poco el producto. Y bueno, finalmente vamos a ver el costeo basado en actividades, ¿verdad? Que ya no es producir por departamento 1, 2 y 3, sino determinar cuáles son las actividades que hace la empresa, cuáles son los costos asociados a esas actividades y finalmente cómo consumen los productos esas actividades o los servicios, ¿verdad? Esto generalmente se usa para servicios. Ahí hay que separar los costos en función de las unidades producidas y vendidas, ¿verdad? Hay costos que se modifican por el tiempo de preparación de la corrida. O sea, no, hay un costo, por ejemplo, de preparación de la máquina impresora. Ese costo se modifica cada vez que yo hago una impresión diferente. No se modifica por el número de impresiones que yo haga, sino por cada vez que cambio la impresión, ¿verdad? Porque tengo que cambiar las tintas, etc. Hay costos como el papel, cuando yo hago una impresión, sí, el papel se modifica, el costo del papel, cada vez que produzco una unidad. Hay costos que se modifican cada vez que hago una tanda, ¿verdad? Y hay costos que se modifican por las actividades de apoyo, porque yo necesito capacitar al personal, porque necesito, ¿verdad? Reparar las máquinas o algunas cosas de esas, ¿verdad? Entonces hay actividades de apoyo y actividades de producción y hay otras que se modifican por corrida. Entonces hay que entender cómo se modifican los costos y su comportamiento. Los precios de transferencia los vamos a ver la próxima semana. Vamos a terminar la presentación aquí y hacer algunos cuantos